Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, y transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no
Ok. Antes, darles bienvenida a las visitas, sobre todo, bueno, a todos en realidad. Que el Señor les abra el entendimiento hoy para que podamos comprender lo que aquí hacemos y lo que aquí se dice. ¿Ok? Así que sean bienvenidos todas las visitas. Ya, y las puertas están abiertas. Venga siempre que pueda a gozarse con los que se gozan, ¿no es cierto? Mientras se abre esto, quiero agradecer al Señor porque tuve la oportunidad de cuando venía recién, más o menos vi como a 5 familias venir. Venían así de a 3, de a 5, a adorar al Señor. Y eso es hermoso, porque estamos viendo que la iglesia de alguna manera se está comprometiendo, ¿ya? A pesar de que cuando se habla de compromiso, el compromiso es algo que nos cuesta a todos. Pero mientras vi esto, yo agradecía al Señor por el hecho de que la iglesia de alguna manera está fluyendo en casa, y eso, la respuesta a lo que está pasando en su casa es que el día domingo usted viene con su gente, con sus niños. Y así que la visión que tuve fue una visión tremenda recién. ¿Ya? Ok. Quiero que abra su Biblia en Marcos 1, 14 y 15. 1, 14 y 15. Agradecer al Señor también, llegó el púlpito, ¿no? ¿Ves? Valió la pena el esfuerzo. Ok. Gracias, Señor. Dice Marcos 1, 14 y 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo voy a leer de nuevo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Este tema, digamos, este pensamiento que hoy quiero compartirles, está basado en lo que en este último tiempo estamos hablando como Iglesia de Jesucristo, y de alguna manera volver a reafirmar lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Y Dios ha puesto en nuestros corazones la necesidad de volver a los fundamentos, ¿ya? A las verdades que dieron el inicio, o que dieron la partida a lo que es el Centro Cristiano Coinonía el año 92, ¿ya? Y hay en nosotros un agradecimiento al Señor por lo que el Señor está haciendo entre nosotros y que está haciendo en la iglesia en la cual el Señor nos puso para servir. Aquí servimos nosotros. Podría ser en otras iglesias, pero por gracia de Dios estamos aquí. Así como en otras iglesias hay también hombres y mujeres que sirven al Señor. Pero estamos hablando de esto, ¿ya? Y así que, no sé si se acuerdan, pero el año pasado que empezamos los encuentros, ha habido muchas historias de gente que ha sanado, que ha sido restaurada, que ha traído Dios consolación y ha traído respuestas a su vida, a sus vivencias. Y eso, ¿de qué habla? Que la obra del Señor está funcionando, o la obra del Señor está teniendo un efecto dentro de la iglesia, que somos nosotros, ¿no es cierto? Estamos teniendo tiempos de unidad, tiempos de presencia de Dios, y sobre todo amor por las almas, lo mismo que vamos a hacer con Joyce el sábado, ¿ya? Y no tan solamente aquí, sino que en toda la ciudad, en Copiapó y en el país. ¿Y por qué no sigue en el mundo? Dios se está moviendo de una forma distinta, fuerte. Y recordar las palabras que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque si usted mira las noticias, las noticias son horribles. Las noticias buenas son re pocas. Las malas son más. Entonces,
pero está sobreabundando la gracia del Señor, ¿ya? En los últimos años hay muchas congregaciones y grupos que se han abierto al mover del Espíritu Santo y a creer que en 1 Corintios 12 ahí están los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque recordar que hay iglesias que a través de décadas y décadas no tenían esto. Ya, de hecho, la iglesia bautista me parece que ellos tienen una doctrina donde el Espíritu Santo tiene como un trabajo aparte, algo así, no he entendido muy bien, pero ellos no se mueven por eso. Pero sin embargo, no es así porque el Espíritu Santo vive en nosotros y vive en la iglesia. La obra del Espíritu Santo que empezó allá con Jesús y en los apóstoles sigue vigente hasta hoy. Entonces las iglesias sí hay un mover distinto y las iglesias sí se están, digamos, aceptando que lo que fue tradicional como hacer los cultos, predicar en las calles, eso no está dando efecto, sino que lo que está produciendo el Espíritu Santo es aquellas cosas que de alguna manera Dios nos ha dado a nosotros, como son los grupos pequeños, los discipulados, que están teniendo un efecto tremendo en las vidas de las personas, porque esos apuntan solamente a que cada uno del cristiano, del discípulo, de la persona que llegó a la iglesia, apunta a que el carácter de Jesús se haga evidente en él, ¿cierto? Porque ese antes robaba, ya no roba, porque decidió no hacerlo, porque conoció a su amor a Jesús, ¿cierto? El que mentía ya no lo hace. Pero cuando es macro, cuando tú dices así, yo digo desde aquí, ¿sabes qué? No mintamos más, y todos decimos amén. Pero después salimos a la casa, a la calle, a nuestra casa, volvimos y ya nadie nos ve, pues no hay ninguno al lado que nos diga decir que sí, y lo hacemos. Pero cuando vas a un grupo pequeño, cuando vas al discipulado, hay 3 o 4 personas más que te pueden escuchar, así como tú le escuchas a ellos, tú puedes abrir tu corazón y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros. Y ahí es donde yo puedo confesar los pecados delante de mis hermanos y puedo confesar mis debilidades, puedo confesar mis angustias, mis traumas, qué sé yo. Y Dios hace cosas así. Pero lo que yo decía hace poco, que yo estoy frente a ustedes, aquí por lo menos hay 70, 80 personas, y es difícil que yo abra mi corazón para todos ustedes, aunque sí podría ser. Pero a una persona nueva, en un grupo pequeño, sí esa persona puede abrir su corazón y podemos orar, podemos entregarle la palabra y Dios va a hacer una obra en esa vida, ¿no es cierto? Y la mayoría de las congregaciones hoy lo están haciendo, así que eso es buenísimo, ¿ya? Así que bendito sea el Señor por esto, ¿ya? Le voy a leer esto. La iglesia está funcionando por las casas, en grupos de hogares, en grupos familiares, en los llamados discipulados. De una u otra manera, la verdad bíblica está corriendo en muchos lugares y en las principales denominaciones, como hablábamos recién. Dios está llevando su verdad y su verdad va a prevalecer, ¿ya? Así que, de acuerdo a la palabra que leíamos al principio, vamos a hablar del reino de Dios, que es el tema central de las Escrituras. Y aquí vamos a ver por qué es el tema central de las Escrituras, ¿ya? Dice, así que podemos hablar de todos los temas, pero si el reino de Dios no está puesto en su lugar, en el ministerio, en nuestras vidas, en las iglesias, no funcionan. La iglesia, o sea, el reino de Dios en la iglesia es como, le voy a hablar un poco de lo que es los motores. Los motores tienen un eje, que se llama el eje biela, y ahí a ese eje van muchas otras cosas, qué sé yo, los pistones y todo eso, no sé mucho de eso, pero sí sé lo grande de eso, a grandes rasgos. Y todas las cosas van puestas en su lugar. Y así funciona el motor. Si no tuviese el eje, no funcionaría. Estarían todas las demás cosas, pero no funcionaría. Así puede ser dentro de la iglesia, pueden funcionar muchas cosas, pero el reino de Dios tiene que ser el centro. Y reino de Dios es que entendamos que el reino de Dios viene porque hay un rey. Ese rey
Es Jesús en el reino. Pero para que haya un rey también tiene que haber súbditos, o sea, gente que le sirve, gente que sigue al rey, gente que le obedece al rey. Así funcionaban los reinos en la antigüedad. Entonces, ¿cuál es la misión del rey? Liderar, mandar. ¿Cuál es la misión de los súbditos? Es obedecer y hacer lo que el rey dice. Por eso que hay cosas que faltan. Por eso le decía que pueden funcionar muchas cosas. Pueden funcionar el hablar en lenguas, pueden funcionar la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿ya? Pero si el reino de Dios, que es el tema central de la Escritura, no está, lo más probable es que esto no llegue a buen término. Hay iglesias hoy en día, si usted se puede meter a YouTube y usted pone una palabra que tenga que ver con la iglesia y le salen pero miles de cosas. Pero si usted empieza a ver, las predicaciones son, a veces son hombres que son verdaderos personas motivacionales, son más motivacionales que hablando de reino, hablando de obediencia, hablando de cambio, hablando del carácter de Jesús. Es difícil encontrar eso en lo que usted ve. Pero el Señor nos está llamando a esto. Nos está llamando que nos volvamos al reino de Dios, donde Él es el Rey. Tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que vivamos el reino de Dios plenamente. Y ojalá que a partir, como le pusimos aquí, en 15 años más, 20 años más, cada uno de nosotros sienta la responsabilidad de predicar y hablar del reino de Dios a los que están y a las otras generaciones. Porque así, entendiendo de que el reino tiene un rey que es Jesús y que yo soy el súbdito, que yo soy el que le sirvo, y que si no lo hago, las promesas, si no lo hago, las cosas que están dichas de parte del rey para aquel que obedece, y si yo no lo hago, no lo voy a ver. Eso nos quiere decir. Tenemos que entender el principio de que vivimos en un reino donde hay un rey volviendo a existir y nosotros somos los súbditos, los que le servimos al rey. Y ese rey es Jesús. Amén. Hoy tenemos la responsabilidad de orar, de ayunar, de clamar, de ministrar, de vivir y de compartir. Una iglesia sin visión del reino de Dios es una iglesia que no va a ir a ningún lado. El reino de Dios no es un tema, sino que es el tema central de las Escrituras. Es el tema. No es un tema como todos los otros temas, sino que es el tema central de las Escrituras. La expresión reino de Dios como información en el Nuevo Testamento usted la va a encontrar 133 veces. Y tenemos que entender que así como el Antiguo Testamento fue la preparación del Nuevo Testamento, el reino de Dios, como lo hemos estado viendo, y lo vamos a ver como lo hacía Jesús, es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es como información, ¿ya? Poniendo el reino de Dios en su lugar, todas las verdades, como los ministerios, los dones y todas las demás cosas encajarán en su lugar. Si no es así, se van a desviar a propósitos equivocados, como estaba sucediendo hoy a nivel iglesia en el mundo, como hablábamos recién, ¿ya? ¿Por qué? Porque las predicaciones hoy en día son muy sensacionalistas. Y si la predicación es sensacionalista, va a crear hombres y mujeres sensacionalistas también, que no van a ir a ninguna parte. Quiero que vayamos a las Escrituras en Jeremías 6, capítulo 13 al 16. ¿Ya? Este era un tiempo de avivamiento. En este tiempo reinaba el rey Josías. Él había hecho reformas tremendas de avivamiento en aquel tiempo. Jeremías 6, del 13 al 16. Ya, y esa reforma que hizo Josías provocaron un avivamiento en Israel, dice
que la iglesia, el templo se llenaba, porque en ese tiempo funcionaba el templo. La gloria de Dios la podían ver o de alguna manera la experimentaban en el templo. Hoy no, hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Ya? Pero el profeta le hace una observación y dice en el capítulo 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo livianamente, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hoy también hay muchos que predican de bendición, de sanidad, de prosperidad, de liberación, como ellos. Si bien había una cosa linda que se veía cuando estaba el rey Josías, no necesariamente había un corazón dispuesto para obedecer al rey del reino. Pero todo se veía bien, era un avivamiento que estaban viviendo ahí. ¿Ya? El versículo 14 dice: cura la herida de mi pueblo livianamente. Me salté. El 15 dice, el 15 dice: se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. El Espíritu Santo estaba hablando por medio del profeta Jeremías. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue, dice el Señor. El capítulo 14 también habla un poquito, dice: curan la herida de mi pueblo livianamente, diciendo paz, pero no se han avergonzado de su abominación. ¿Y cuál? El capítulo central de lo que le estoy diciendo, el versículo, 16, dice: así dijo Jehová. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijeron ellos? No andaremos. Cuando fueron confrontados con esto, ellos se negaron, pero sí había un avivamiento, sí la gente iba al templo, sí estaba abarrotado el templo de gente, de familias, como estamos aquí hoy. Pero en el momento de la confrontación ellos dijeron que no tenían la intención de hacer lo que el rey decía, pero sí tenían el conocimiento, sí tenían la algarabía, el deseo de estar todos reunidos y manifestar la alegría y todo eso que producía ser parte del pueblo de Dios. Pero ellos dijeron: no andaremos. Había cierta paz por lo que le acabo de decir. Había cierta paz, había un regocijo. Pero la manera correcta no era esa, sino que era parándose en los caminos. Y esto es para nosotros. Parándonos en los caminos, mirando bien, preguntando por las sendas antiguas y volviendo al antiguo evangelio, a los antiguos caminos de Dios, y descubriendo el buen camino. Y no solo reflexionando acerca del buen camino de Dios, de obedecer al Señor, sino que decidiendo, tomando una decisión de vivir en Él, de hacer lo que el Rey dice. Entre comillas, esto se me acaba de venir, que finalmente nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, aquí mismo, dentro de la iglesia, tiene que ver con las decisiones que tomamos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios y las decisiones que tomamos? Hay muchas cosas que funcionan y la gente cree que funcionan porque se emocionaron, porque lloraron, porque hablaron lenguas, porque tuvieron ese tipo de cosas, pero no es por eso, es por la decisión que se toma. Por eso que anoche puse la nueva lista de coordinadores y ahí le puse: decida cumplir con su asignación, porque finalmente tiene que decidirlo. O sea, puede estar ahí usted, pero es tan pequeño eso, pero también tiene que ver con las decisiones que tomamos. Decidir cumplir significa que no tan solamente me toca coordinar, sino que hace mucho más que eso. Ayuna por eso, busca al Señor por eso, se consagra, lee la palabra y decide vivir distinto. Tiene que ver con las decisiones. ¿Ya? Entonces yo decido vivir y andar en las sendas antiguas. Y las sendas antiguas
Si usted lee Hechos en adelante, se va a dar cuenta cómo funcionaba la iglesia. No que ahora todo lo que hacemos esté malo, no. Sino que hay cosas que tenemos que reparar. Necesitamos vivir bajo el rey del reino, en sujeción al rey del reino, para que esto funcione. Este pasaje nos lleva a ver lo que estamos haciendo y nos parece bien que nosotros reafirmemos la visión del reino de Dios, que profundicemos en la convicción que tenemos, porque estamos convencidos de que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí creemos que eso pasó, creemos que Él derramó su sangre preciosa, creemos que también resucitó al tercer día, creemos que Él ahora está a la diestra del Padre sentado. Diestra es la derecha del Padre sentado, reinando con poder y gloria. Todo eso lo creemos, ¿no es cierto? Pero eso debe ser reafirmado ¿con qué? Con nuestras vivencias. Tenemos que ampliar la visión del reino también. Tiene que ampliarse nuestra visión. Porque no es solamente venir a los cultos. No es solamente hacer ciertas cosas. Hay mucho más que eso. Hay mucho que perder. Hay mucho que perder. No hay nadie en esta vida, dijo Jesús, que en esta vida no pierda padre, madre, hijos, esposos, esposas, por causa de mí, que en esta misma vida no reciba 100 veces eso. Así dice el Señor. Cuando nosotros decidimos vivir para el reino de Dios, hay algo que se quiebra en nosotros. Y eso que se quiebra es que perdemos muchas cosas. Pero no siempre perdemos cosas que nosotros creemos que son buenas, sino que a veces perdemos cosas malas en nosotros. Un mal carácter. Puede que seamos mentirosos, ya perdemos y no somos más mentirosos y eso nos hace bien. De esa forma tenemos que ampliar la visión de qué es lo que vamos a perder, y qué vamos a ganar y qué estamos ganando en el reino de Dios. Y lo otro, renovar el compromiso. Renovar el compromiso. El compromiso con Dios y el compromiso que tenemos y dentro de ciertas asignaciones que tenemos dentro de la iglesia. Pero el mayor compromiso es nuestro compromiso con el Señor. Y si nosotros tenemos renovado el compromiso, si nosotros tenemos claro cuál es el compromiso, todas las demás cosas van a funcionar, las vamos a hacer, porque ya vamos a entender que no vivimos para nosotros, sino vivimos para el Rey del Reino, y que todo lo que yo tengo no es mío, sino que es del Rey del Reino. Mateo 1, 14, 15. Volvemos al primer versículo que hablamos. Y dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y cuál es la noticia? Las buenas noticias del reino de Dios. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Las buenas noticias del reino de Dios. Él vino predicando el reino de Dios y decía a la gente, el tiempo se ha cumplido. Cuando él decía, el tiempo se ha cumplido, estaba diciendo en palabras más modernas, la hora ha llegado, o la hora llegó. La hora llegó. ¿Dónde el ser humano perdió el reino de Dios o se perdió del reino de Dios? Fue cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén. Allá el reino de Dios, el hombre lo perdió. Pero Jesús vino y recuperó el reino de Dios. Llegó el reino de Dios, decía, se ha cumplido el tiempo de mi llegada, de mi reino, de mi gobierno. Adán y Eva perdieron el reino de Dios, pero Jesucristo nuevamente lo trajo. Cuando ellos pecaron fueron expulsados de aquel reino. Ahora el reino se había acercado. Por eso Jesús les decía, arrepentíos y crean esta buena noticia. Crean que yo he venido y les doy libertad, les doy sanidad, los vuelvo a aquella condición donde vivió Adán y Eva. Adán y Eva vivían en una condición, yo creo que inimaginable para nosotros ahora. No podríamos imaginarlo. Porque vivimos tantos dolores, vivimos tantas cosas. Después que el hombre pecó, a Adán se le dijo con el sudor de tu frente
te ganarás el pan de cada día. Dice la Biblia que el hombre fue maldito, y la mujer con dolor darás a luz tus hijos. Y ahí parte una secuencia de violencia, de odios, de asesinatos, de tanta hasta el día de hoy, que hoy el hombre está completamente rebelado contra el Señor. Hoy la humanidad está rebelada contra el Señor y los principios del reino de Dios. Hoy los estados apoyan, hablamos un poco con Marco hoy día, apoyan a las minorías, porque las minorías tienen un poder satánico en la cual actúan. Y el pecado del hombre, a partir de allá de cuando el hombre pecó, cuando el hombre perdió el reino de Dios, hasta hoy está vigente en la maldad y en el dolor y todo eso. Pero cuando vino Jesús, Él dijo, ha llegado el reino de Dios. Se ha cumplido lo que el papá siempre quiso. El papá creó al hombre a su imagen y semejanza allí en el huerto del Edén, pero como el hombre pecó, el Padre seguía pensando, y después vino Jesús, y Jesús revertió aquello. Y aquí estamos nosotros, los que hemos creído, los que hemos confesado al Señor. Lucas 4, 42 y 43 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente no quería que Jesús se fuera de donde estaba. Pero Él les dijo, escuchen, es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, en todas partes donde iba, Él hablaba del reino de su Padre, del reino de Dios. Jesús anunciaba el evangelio del reino de Dios porque para esto había sido enviado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el tema principal de Jesús y el tema principal de las Escrituras era el reino de Dios, o el evangelio del reino de Dios, o las buenas noticias del reino de Dios. Sigamos, mire lo que dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, o sea, los 12 discípulos. Ya, es interesante que en todas las ciudades y aldeas el reino de Dios era el tema principal del Señor Jesús. Y los 12 que iban con él, en cada ciudad siempre oían a Jesús lo mismo. El reino de Dios decían. Habla del reino de Dios. Otro más, Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a qué más? Y a sanar a los enfermos. Aquí vemos que Él los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios. Pero después le dijo, y a sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando al hombre viene el reino de Dios, cuando el hombre acepta que no puede más con su vida, el reino de Dios viene, el Espíritu Santo viene a vivir en él, y a partir de allí las señales del reino se producen. O sea, los discípulos de Jesús iban predicando el evangelio del reino de Dios a las ciudades y todo alrededor en Palestina, y dice que las señales acompañaban esto. Los prodigios, los milagros acompañaban. Pero era porque la gente había aceptado que necesitaban el reino de Dios, necesitaban vivir bajo el rey del reino. Entonces Él mandó a sus discípulos también a hacer lo mismo. ¿Ya? Los discípulos iban con Jesús a todas partes, Él predicaba siempre lo mismo. Ellos así aprendieron, viendo predicar a Cristo las mismas cosas, y ahora ellos predicaban lo mismo. Lucas 10, versículo 1 y después el 8 y el 9. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. No sé si han leído eso de los 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad donde Él había de ir. En cualquier ciudad donde entréis, les dijo, y os reciban, comed de lo que os ponga por delante y sanad a los enfermos que hay en ella, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Jesús hace un resumen aquí en Lucas 16, 16. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista fue el último profeta, que él anunció la venida del Señor Jesús. Dice la Biblia que Juan vino a preparar el camino del ungido. De aquel que Juan decía, yo no soy digno, viene uno tras mí que yo no soy digno siquiera encorvado, desatar o abrochar el cordón de su calzado. Él fue el último profeta. Y Jesús dice en Lucas 16, 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, desde Cristo en adelante, ¿cuál es el tema principal? El reino de Dios. Así que Jesús hace un resumen del Antiguo Testamento y dice que hasta Juan fueron los profetas, pero de ahí viene el reino de Dios. ¿Ya? Ahora, esta es la segunda parte y tiene 3 partes. Ya terminamos la primera. La segunda parte es la doctrina del reino. ¿Qué más es doctrina para usted? Para usted debe ser doctrina también enseñanza. ¿Qué más? Mandamiento. La doctrina son los mandamientos del reino. La doctrina son las enseñanzas del reino. Enseñanzas que a veces hemos ignorado. Yo confieso que muchas veces he ignorado las enseñanzas y los mandamientos del reino. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un poquito. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Se fijaron que hay 3 verbos aquí? Y volvemos al querigma y a la didaqué. El reino de Dios tiene mandamientos. Y esos son los mandamientos que debemos conocer. Ahora, ¿cómo se conocen los mandamientos de Dios? No piensen mucho. Leyendo la palabra, buscando la palabra, escudriñando la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de todos y de todas, de todo lo que se refiere a mi vida? El área económica, el área laboral, el área matrimonial, la crianza de los hijos. O sea, la Biblia alcanza para todas nuestras necesidades. Los mandamientos de Dios alcanzan para todas nuestras necesidades. No hay ninguna necesidad nuestra que quede fuera. Todas son alcanzadas por ello. Pero hay un pero en esto. El pero de esto es que si no leemos las Escrituras, no podemos conocer los mandamientos, la doctrina, las enseñanzas de este reino, de este rey. ¿Y qué me lleva a eso? Me lleva a desconocer y a vivir la vida que se me ocurre vivir o la que yo creo por las emociones que se puede vivir. Y allí es donde vienen las consecuencias, donde entro en pecado y esos pecados me traen consecuencias que a la final me traen llanto y dolor, tristezas, amarguras y muchas otras cosas más. Entonces, compromiso. Lea su Biblia. Levántese a leer su Biblia. Lea su Biblia cada vez que pueda en el día. Ore y busque al Señor. Y esto tiene que ver, vuelvo a decirlo de recién, con lo que usted decida hacer. Usted tiene muchas actividades en su vida, pero en un momento tiene que parar. Pare. Si no es de vida o muerte, hay cosas que la mayoría no son de vida o muerte. Pare de lo que está haciendo, ore al Señor y dígale que le abra el entendimiento y lea las Escrituras. ¿Qué me quieres decir? Pero si usted no lo hace, se va a ir quedando atrás. Y finalmente va a quedar diluido en el camino y quizás en el mundo. Ya,
le voy a leer esto. Dice, hay tres verbos en esto que acabamos de leer. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Los discípulos lo mismo. La predicación es el querigma, que el querigma es la proclama, ¿cierto? Es la predicación. Ellos predicaban, proclamaban. Y esto apelaba a la fe de la gente, era para creerlo. ¿Y la didaqué para qué era? Era la enseñanza para obedecerla. Es algo que nosotros tenemos que dominar, ¿ya? Y después de eso, ¿qué venía? La sanidad de los enfermos. Las dolencias de las personas se iban porque el reino de Dios había venido, había sido predicado y enseñado. Así que, en cuanto al ministerio de la palabra, Jesús predicaba y enseñaba, ¿ya? Así que, como hemos visto, el tema central de su anuncio era el reino de Dios. ¿Y cuál era el tema de su enseñanza? ¿Y de qué enseñaba Jesús? Mateo 5. Mateo 5. Y 6. Y 7. Por eso que es necesario que leamos la Biblia. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Jesús hace como una compilación de sus enseñanzas. Y ahí hay enseñanzas básicas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestras vivencias. Por eso que es necesario que tomemos nuestra Biblia a diario, ¿ya? La iglesia primitiva tenía estos 3 capítulos, los estudiosos dicen que la iglesia primitiva tenía estos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7 de Mateo, parecido a lo que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, el Fe y Obediencia, o los libros que usted usa para discipular. La iglesia primitiva tomaba el Sermón del Monte, que el monte es lo de menos, pero el sermón que el Señor dio ahí, para discipular a los nuevos, para enseñar acerca del reino de Dios. Bueno, los estudiosos dicen que principalmente este no se llamó el Sermón del Monte, la Sociedad Bíblica le puso del monte, porque en realidad lo que interesaba era el sermón, lo que Jesús dijo allí, ¿ya? Podía haber sido en la playa, podía haber sido en cualquier lado, pero bueno, eso es como algo, ¿no? Claro. Dice en el versículo 1, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿cierto? Yo le puse aquí, le puse el sermón del reino, en vez de sermón del monte, pero una cuestión de información más que nada. En el versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, él les didaqueaba o les ministraba la enseñanza, la doctrina. Eso hacía Jesús. Por eso el título de esto era la doctrina del reino de Dios. Recién era el reino de Dios predicado, ahora la doctrina, porque, vuelvo a insistir, había un reino y ese reino tenía mandamientos. Y ahora estamos hablando de los mandamientos. Miren lo que dice aquí. Dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 28-29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ya? Doctrina, como enseñanza, la doctrina no es teología. El credo que nosotros decimos, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tampoco eso es doctrina. Ya, eso es una confesión, ya, bíblicamente hablando. Ya, la doctrina o la didaqué del reino de Dios o las enseñanzas consiste en mandamientos. Y estos mandamientos son claros y son prácticos. Por eso él hablaba recién que el capítulo 5, 6 y 7, si usted lo lee, se da cuenta que es práctico Jesús cuando enseña en las parábolas. ¿Ya? Y eso revelan la voluntad de Dios para nosotros. El que entendamos, que leamos las Escrituras, se nos va a revelar la voluntad de Dios. Se nos va a revelar la voluntad del Rey del reino. Se nos va a revelar la voluntad, los mandamientos o los deseos del Rey del reino.
y nosotros somos los que debemos obedecer. ¿Y la pregunta es, cuál era la doctrina del rey del reino? Mire qué sencillo. Que los hijos obedezcan a los padres. Eso es para los hijos. Que los maridos sean amables con sus esposos. Que seamos ricos en buenas obras. Que compartamos el pan con el hambriento. Si alguien te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Y esto fue lo que Jesús enseñó. Hay mucho más. Si usted lee, hay mucho más cosas. Amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Y así sigue los mandamientos y la doctrina del rey del reino. ¿Ya? Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba porque era con autoridad. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? ¿O cómo lo hacía Jesús? ¿En qué condición lo hacía? Porque Él tenía toda la autoridad. Él era santo, justo. Él había dejado su reino celestial para venir a vivir tal cual como vivimos nosotros. Aún peor, porque nosotros tenemos muchas comodidades, tenemos vehículos, tenemos buena casa. Él en una ocasión dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nosotros tenemos mucho más. Pero ¿sabe qué? Él tenía más que nosotros. Pero miró todo eso, lo dejó todo eso como, dice Pablo, como nada. ¿Por qué? Porque a Él le interesaba que nosotros en un momento de la historia de nuestras vidas le conociéramos a Él. Y accediéramos a que llegamos a un reino donde Él quiere ser el rey. Y aquí, entre paréntesis, el deseo del Padre era tener muchos hijos. Y aquí el deseo de Cristo de complacer a su Padre hizo que Él viviera como dijo que vivía. No tenía dónde recostar su cabeza. ¿Dónde nació? ¿Ya? Y el deseo Jesús quiso cumplir el deseo del Padre. Y predicar y llevar el reino de Dios a las naciones y a nosotros para que nosotros también fuéramos los hijos amados por el Padre. Y ahí se cumple el deseo del Padre. Dice, el reino de Dios, en el reino de Dios los mandamientos no son consejos. Porque usted le da un consejo a alguien y esa persona se va y si quiere la persona lo toma. Le ha pasado a usted que le han dado un consejo, después llega a su casa, no, pero es que ese no me sirve. Porque usted tiene otra visión de ese consejo. Y menos mal que el otro no lo escucha porque dice, ¿para qué viene a pedir consejo entonces? Por eso tiene que tener cuidado cuando pida un consejo. Mejor busquen la palabra y después que ya tenga claro, vaya y pida un consejo. A personas maduras, personas serias que le pueden dar un consejo, llevarlo a encaminarse al reino de Dios, a obedecer la palabra, a vivir como el Señor quiere. Porque a veces le pedimos consejo a cualquiera, hasta a los amigos que no tienen... No pida consejo así. Entonces, ese era un paréntesis. Los mandamientos del reino no son consejos. O sea, nos dice, al que te pida, dale. Nos dice, al que te pida, si quieres, le das. Si lo sientes, dale. No, dice, al que te pide, dale. ¿Ya? Tampoco son exhortaciones. Busqué que lo quiera exhortar. Exhortar es como que usted le dice a una... Parecido como al consejo. O sea, es como que le da una opción. También, si quieres, si te gusta, si te acomoda. Eso es exhortar. Los mandamientos del reino no son exhortaciones. Tampoco son sugerencias. ¿Le hace sugerido a alguien usted o alguien le ha sugerido? Es lo mismo. Nunca hacemos lo que nos sugirieron porque la realidad es otra en realidad. Tampoco son propuestas. Las propuestas, usted por ejemplo dice, tengo esta propuesta para la empresa, la lleva, se la miran y ahí queda olvidada. No son propuestas. La palabra de Dios, los mandamientos no son propuestas.
Sus mandamientos son en tono imperativos y están dados con autoridad. Imperativo viene de imperio. ¿Y cómo funcionaban los imperios? Había un rey. Y el rey daba una orden imperial y decía: pongan en la guillotina a Omar Araya. Y los que estaban a cargo de eso tenían que hacerlo, porque si no lo hacían, ellos mismos eran puestos en la guillotina. O sea, eran órdenes imperativas. Y Omar, te vamos a tener que meter en la guillotina. ¿Pero por qué? Porque el rey lo dijo. El emperador dijo que lo hiciesen. Las palabras de Dios cuando dice al que pide dale, es imperativo, no es si acaso quieres, si sientes. Al que te hiere en la mejilla, preséntale la otra si quieres. Pégale un combo. No. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si quieres vas y te reconcilias con él. No, dice, ve, reconcíliate con él y ven y presenta tu ofrenda. Es así, o sea, es firme, es con autoridad. Estos son mandamientos, y por eso la gente se sorprendía de cómo Jesús enseñaba, porque lo hacía con autoridad. ¿Ya? Él le decía, el reino de Dios ha llegado. Y cuando hacía estas palabras, lo hacía con autoridad. Lo decía firme. ¿Ya? Los mandamientos de Dios no son las palabras, la doctrina y las enseñanzas no son para cuestionarlas, sino son para obedecerlas. Por lo menos saben. ¿Ya? Ojalá que obedezcamos. Ahora, ¿cómo llega el reino de Dios a los discípulos, a nosotros? Volvemos al capítulo 5 de Mateo, dice, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿ya? Como información, cuando dice ahí se subió a un monte, es que se subió a un cerro, no a un árbol, sino que a un cerro, a una parte más alta. Tampoco era un cerro alto, era una parte más alta. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende. Es uno que está bajo autoridad. O sea, si no estamos bajo autoridad, no somos discípulos. Estamos viviendo a nuestra pinta. Es uno que se ha convertido. ¿Se acuerda que les enseñé que hay dos palabras que son parecidas? Convencido y convertido. Convencido es cuando yo estoy convencido de las cosas que me han dicho. Ah, me convencí, sí, está claro. Estoy convencido de que aquí hay harta luz, estoy clarito. Esa es una manera. Pero convertido es que yo vivía de una forma y ya no vivo de esa forma. Eso es convertirse. Convertirse es que yo iba en esta dirección y cuando me di cuenta que estaba mal, que estaba yendo en contra de los mandamientos del Señor, yo me doy vuelta y empiezo a vivir y a caminar hacia allá. Eso es convertirse. Entonces las palabras se parecen. Convencido y convertido. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces dice, un discípulo también es uno que se ha convertido de las tinieblas a su luz admirable. Un discípulo también es uno a quien Jesús le dijo, sígueme, y dejó todo y le siguió. Eso nos dice el Señor a nosotros, nos dijo y nos sigue diciendo día a día, sígueme y deja todo y sígueme. Eso nos dice el Señor a diario a nosotros. Y todo es que no es que dejemos a la familia, sino que dejemos la forma de cómo nos enfrentamos contra Dios, de lo que Él nos manda. Esta se la sabe Omar. Un discípulo es lo que hace, ¿cómo Omar? Hace lo que su maestro hace y dice lo que su maestro dice. También ese es un discípulo. La Biblia dice que Mateo estaba en la mesa de los tributos, de los impuestos. Pasó Jesús y Jesús le dijo, sígueme. Y dice que él dejando todo, lo siguió.
También la Biblia dice que estaba Pedro y su hermano, estaba Jacob también, que eran de otra familia, los hijos de Zebedeo, Juan, Jacob y Juan. También a ellos les dijo lo mismo: sígueme. Y ellos dicen que dejándolo todo le siguieron. Pero también más adelante, si usted sigue leyendo, se va a encontrar que algunos le dijeron al Señor que querían seguirlo. O sea, el Señor les dijo que lo siguieran. Y él le dijo: espera, deja que vaya a enterrar a mi madre o a mi padre, no me acuerdo a qué persona. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, en definitiva, esa persona no siguió al Señor. Y el Señor le dijo que lo siguiera y le dijo: no, es que déjame primero, voy a ir, voy a vender, tengo una heredad, la voy a vender y luego te sigo. Ese tampoco lo siguió. Porque nosotros vivimos llenos de excusas. Nos levantamos excusándonos. Pero no debe ser así, porque hemos aprendido que somos los discípulos de este reino, somos los súbditos de este reino donde hay un rey que es el Señor. Ahora que somos discípulos, estamos para aprender. ¿Qué? ¿Aprender qué? La voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a ella, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchos han venido al Señor, pero aún no están convencidos de la voluntad de Dios, porque siguen viviendo sus propias vidas. Que no seamos nosotros esos, ¿ya? Que sean otros, de otras iglesias. ¿Ya? ¿Qué significa venga tu reino? Significa que Dios, el rey de este reino, tiene una autoridad. Y para que su reino venga, yo tengo que hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad, yo tengo que conocer su voluntad. Lo que hablábamos recién de las Escrituras. Muchos piensan que están en este reino, pero al desconocer la voluntad del rey, entonces tendríamos que decir que no son discípulos, porque no saben de qué trata. Nosotros sí sabemos de lo que trata. ¿Y cómo viene la voluntad de Dios? A través de la palabra. La palabra tiene dos vertientes. Una es la predicación y la otra es la enseñanza. El querigma y la didaqué. Y esta enseñanza es para obedecerla. La voluntad de Dios se expresa a los hombres a través de la enseñanza. La palabra de Dios es la enseñanza donde el Señor muestra su voluntad. La palabra de Dios siempre es específica, nunca tiene un por si acaso. Siempre es específica, siempre apunta directo al corazón, siempre apunta directo a las necesidades de cada uno de nosotros. Siempre apunta directo a tus y a mis frustraciones. ¿Y cómo yo sé la voluntad de Dios? Por ejemplo, hay un mandamiento que dice: no unáis en yugo desigual. Dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquí me voy a saltar esto. Dice: una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. Pues el discípulo confiesa el pecado y se aparta del pecado. ¿Y qué quiere decir de ese discípulo? Que está bajo el reino de Dios porque entendió. O sea, no es que seamos perfectos, no es de que nunca vamos a pecar. Sí pecamos en muchas cosas. A veces no nos damos ni cuenta que hemos pecado, pero cuando nos damos cuenta, lo confesamos. Lo confesamos y nos apartamos, ya no lo hacemos más. Ese es un discípulo. ¿Ya? Pero si alguien practica el pecado y dice, y se le manda, o sea, si alguien practica el pecado de no perdonar y no perdona y sigue no perdonando, es una persona que vive en pecado. Pero si esa persona que entiende que tiene que perdonar, perdona, ahí obedece, y esa persona es sanada, es restaurada, es puesta en el lugar correcto en el reino de Dios. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras
en Mateo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esos son los que oyeron las palabras y lo hicieron. Pero Jesús sigue diciendo: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. A veces no sabemos por qué nos está yendo mal. Algo está pasando. Algo no estamos comprendiendo de esta palabra que el Señor nos está diciendo. La pregunta sería: ¿sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre los supuestos o sobre los mandamientos del Señor? ¿O sobre la enseñanza que el Señor nos está dando? ¿Qué autoridad tenía Jesús para decir: el que oye mis palabras y no las hace está edificando sobre arena? Y para decir que el que edifica, el que oye sus palabras y las oye y las hace, está edificando sobre la roca. En la autoridad que él tenía, que él sabía todas las cosas. Él sabía lo que estaba diciendo. Él había descendido de la eternidad del Padre y él conocía todo. Te conoce a ti, me conoce a mí. Sabe en qué estamos o para dónde estamos yendo. Él quiere que el reino de Dios en nuestras vidas sea una realidad. Aquí se hablaron cosas grandes, pero hay cosas pequeñas. Hay codicia. Hay avaricia. Y esas cosas que no se ven, no las vemos en nosotros. ¿Cómo estamos codiciando? ¿Cómo estamos haciendo lo que a nosotros nos place? La gente se maravillaba de su enseñanza o de su didaqué, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos, los escribas que entretienen a la gente con dulces y lindas palabras, porque así la gente vuelve el domingo otra vez. Bueno, si no vuelven el domingo quiere decir que no les gustó lo que hablamos hoy. Pero yo les aconsejo que vuelvan, porque realmente el Señor nos está llevando a poder restaurar en nosotros los fundamentos de lo que Dios quiere en nosotros. Porque, ¿sabe qué? Bueno, tengo hartos años yo, pero por gracia del Señor he entendido que finalmente está la oportunidad de vivir como uno quiere, pero también está la oportunidad de vivir como Dios quiere. Y puede que usted quiera vivir como quiere y no le pase nada y le va bien en la vida, tiene trabajo, tiene salud, tiene juventud y no pasa nada, no pasa nada, así que vivo igual nomás. Pero ¿sabe qué? En algún momento nos vamos a encontrar con el Señor. En algún momento. Porque hablaba con un joven aquí hace unos días atrás y yo le decía: hoy tienes la edad que tienes, pero no te vas a dar cuenta cuando tengas 80 o cuando ya se estés pasando de esta vida a la otra. Y hayas vivido la vida que hayas vivido como hayas querido, lo mejor que lo hayas pasado, o te hayas arrepentido de tus pecados y vivas sometido al Rey del Reino, que es Jesús, igual te vas a encontrar con Dios allá. Y allí estaremos frente al Señor y el Señor... Y le vamos a decir: no, si yo esto, no, si yo esto otro. Pero el Señor, hay dos cosas que tiene que estar escritas allí en los evangelios. Que una es que a algunos le va a decir: bien, buen siervo, fiel. Pero hay otra frase que Él también le va a decir a muchos: no te conozco. ¿Dónde queremos nosotros estar? Póngase de pies.
Gracias, Señor. Te voy a dar 2 minutos para que medite en estas cosas. Medite acerca de sus vivencias. Medite acerca de sus sueños o de cómo está viviendo. Medite acerca de su condición. ¿Estamos realmente obedeciendo cuando el Señor nos dice que perdonemos a aquel que nos hizo aquel agravio? ¿Estamos amando a nuestros enemigos, aquellos que siempre nos están molestando, que siempre nos están dañando? ¿Estamos poniendo la otra mejilla, amados? ¿Estamos llevando la otra milla, como el Señor dice? El que te pide que le lleves una milla, ve con él 2. ¿Estamos dando sin esperar nada a cambio? Porque es fácil darle a los que te dan. El que me da, yo le doy. Pero ¿estamos dando al que no te da nada a cambio? ¿Estamos compartiendo nuestros recursos con los necesitados, amados? Como hijos de Dios, ¿estamos siendo ricos en buenas obras? ¿Estamos sirviendo con nuestro tiempo y con nuestros recursos al Señor? ¿Estamos enseñando lo que Dios nos ha dado, la palabra que hasta aquí conocemos como discípulos? ¿O la estamos guardando para nosotros? Porque esa palabra se va a podrir dentro de nosotros. ¿Estamos predicando el Evangelio? Amados, ¿estamos orando? Debemos entender que los mandamientos de este reino, que están dentro de este reino, donde el Rey es Jesús de Nazaret, son para obedecerlos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tu pueblo, Señor, declarándonos, Señor, necesitados de ti, declarando que tú eres el único que puede darnos reglas maravillosas, mandamientos maravillosos, Señor. Que tus enseñanzas, Señor, no son gravosas, pero nos ha costado tanto entenderlo, Señor. Confesamos, Señor, que sabemos que es así, pero también confesamos que nos cuesta entender, Señor, que tus mandamientos son para obedecerlos. Hemos desobedecido, Señor, en muchas áreas de nuestra vida. En esta noche, todos unidos, Señor, aún las visitas que están aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, nuestros hierros, Señor. Y ayúdanos y restáuranos para empezar a vivir en tu reino, en ese reino maravilloso que tú, Señor, iniciaste allá hace más de 2000 años en Galilea, cuando ibas predicando el reino de Dios en todos los lugares. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, la podamos sostener o la podamos tener en nuestra vida para hacerla, para vivirla, no para cuestionarla, sino para obedecerla, Señor. Así que en esta noche te damos gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Señor, nos consideramos los más necesitados de ti, Señor. Que sin ti no somos nada, que estamos muertos, estamos perdidos, estamos en tinieblas si tú no estás con nosotros, Señor. Muchas gracias. Tu nombre sea exaltado y glorificado en esta noche. En cada uno, Señor, que tu palabra, Señor, haga un efecto glorioso, Señor, en los que por primera vez lo han escuchado. Y aquellos que lo hemos escuchado antes, Señor, que podamos retomar el camino para hacer lo correcto, para indagar en tu palabra, para meternos en tu palabra, para obedecer tus mandamientos, Señor, y entender que
El reino en que hemos empezado a vivir es un reino maravilloso, un reino donde no hay corrupción, donde no hay mentira, donde no hay engaño, de parte tuya, porque tú eres el Rey sublime, alto, Señor, que está sentado al trono a la derecha del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y a toda justicia todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Te adoramos, te adoramos. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Corazón y en un clamor la manifestación, levántanos, somos tu iglesia. Corrientes que traen sanidad, cántico de libertad, los muertos resucitarán.
Damos gracias, Padre Santo, en este momento, Dios mío, porque hemos estado aquí adorando tu nombre, papito amado, aprendiendo mucho más de tu palabra, Señor.